Buenas tardes, compañeros y catedrático. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana y hoy les presentaremos un tema muy importante correspondiente a la materia de bioestadística. Nuestro equipo está formado por Edgar Barragán, Ángel Rafael y su servidor Natalia Muñoz. El propósito, más que nada, de esta exposición es comprender cómo se usa la correlación estadística, especialmente el coeficiente de Spearman, y cómo ésta podemos aplicarla en el análisis de las relaciones entre las variables. Durante la presentación explicaremos qué es la correlación, cómo se interpreta, también mostraremos algunos ejemplos prácticos para que pues, sea un poquito más entendible y pues, esperemos que esta información sea útil para todos. Muy bien, ahora comenzamos con lo que es la correlación de Spearman. Este coeficiente pues fue propuesto por Charles Spearman, quien fue el quien introdujo un método para poder medir qué tan relacionada está una variable con otra, usando rangos en lugar de valores directos, a diferencia de otras correlaciones que pues sí necesitan datos numéricos exactos o una distribución normal. Spearman o este coeficiente funciona cuando solo podemos ordenar los datos, ¿ok? Obtenemos un ejemplo con lo que son los niveles del dolor, la satisfacción, lo que es el desempeño o calificaciones por lo que es el rango. Más adelante de las diapositivas vamos a ver algunas interpretaciones y algunos ejemplos para tener un poquito más de información respecto a este tipo de coeficiente. Para entender aún mejor lo que es la correlación del coeficiente de Spearman, debemos de entender qué es la correlación. Para entender mejor la idea de correlación, debemos de pensar en dos variables, ¿ok? Van a estar relacionadas de alguna manera. Un ejemplo, cuando nosotros estudiamos fenómenos clínicos o epidemiológicos, pues muchas veces queremos saber si ciertos factores se van a asociar entre sí, como lo que es el aumento de la edad, con lo que es el incremento de la presión arterial o el nivel de la glucosa con el índice de la masa corporal. Lo importante es que la correlación nos va a permitir medir esa relación de una forma objetivo y numérica para saber si realmente existe una asociación o si solo es una condición aparente. Cuando obtenemos valores altos, ya sean positivos o negativos, interpretamos que existe una relación fuerte entre esas variables. Si el valor es cercano a cero, pues podemos decir que prácticamente no hay relación lineal detectable entre ellas. Ese tipo de análisis va a ser muy útil porque pues, es la base para tomar decisiones, también para poder generar hipótesis y comprender algunos fenómenos médicos. También es fundamental tener presente o tener en cuenta que una correlación no demuestra que una variable cause el cambio de la otra o el cambio en la otra, sino que únicamente lo que va a hacer es que van a tener una asociación. ¿Ok? Más adelante vamos a ver cómo se calcula, cómo interpretamos este coeficiente y pues básicamente para poder abordar un poquito, ampliar la más información sobre el tema. Muy bien, en esta diapositiva podemos ver que existen diferentes tipos de correlación. Como hemos mencionado anteriormente, la correlación nos va a servir para saber si dos cosas o si dos factores van a estar relacionadas o no. Cuando nosotros vemos una variable que aumenta y la otra también, decimos que tiene una correlación positiva, ¿ok? Pero si pasa al revés, de que una sube y la otra baja, hablamos de que es una correlación negativa, ¿ok? Y si no sigue ningún patrón, pues nos va a decir que no hay ninguna relación entre ambas. Entonces, algo muy importante en tener en cuenta es que tenemos que saber qué tan fuerte va a estar la relación entre ambos factores, entre ambos objetivos. Entonces, para saber qué tan fuerte va a estar la relación, vamos a usar un número que va desde -1 a +1, como podemos ver en la imagen. Cuando un valor o ese valor está cerca de +1, significa que la relación es muy fuerte y va en la misma dirección. Ahora, si está cerca de -1, la relación es fuerte, pero va a estar en sentido contrario, como podemos ver en los extremos de lo que es la imagen. ¿Ok? Ahora, cuando el valor está cerca de cero, pues prácticamente hemos mencionado anteriormente que no va a existir una relación entre estos dos.
Entonces, estas 2 tipos nos va a ayudar a interpretar de una mejor manera y de una manera más clara cómo se van a comportar, estos datos antes de seguir analizándolos. Muy bien, ¿qué es Spearman? Ok, este tipo de correlación de coeficiente de Spearman es una manera de medir si dos variables están relacionadas, como anteriormente hemos explicado. Esto sirve especialmente cuando los datos pues no son perfectos o no siguen una forma muy específica o muy detallada. Tomando un ejemplo, cuando los valores no se distribuyen como una campana o cuando trabajamos con escalas como lo que son el bajo, medio y el alto. Lo que hace este tipo de coeficiente es ordenar los datos y convertirlos en rangos, y de ahí en posiciones. Ujú. Una vez que los convierte, básicamente eso evita que valores extremos o muy diferentes, básicamente pueden afectar el resultado. Otro ejemplo, podemos imaginar que cuando queremos saber si existe una relación entre el nivel de ansiedad de los estudiantes y sus horas de sueño, tal vez estos datos que presentamos pues no sean tan normales, pero estos sí podemos ordenarlos y compararlos. Y de ahí, pues básicamente el coeficiente nos puede ayudar, porque ese tipo de coeficiente es muy importante ya que nos da un poquito más de, de adaptabilidad a ese tipo de factores. Entonces, el resultado del coeficiente de Spearman, como hemos mencionado anteriormente, es un número que va desde el -1 hasta el +1, ¿ok? Como hemos mencionado, si el número está cerca del +1, pues significa que una variable aumenta, la otra también lo hace. Ahora, si está cerca del -1, significa que cuando una sube, la otra baja. Y si está cerca del cero, pues quiere decir que pues no existe o no hay relación clara entre ellas. La ventaja que tiene ese tipo de coeficiente de Spearman es que nos permite, más que nada, estudiar relaciones, incluso cuando los datos son un poco limitados. Por ejemplo, cuando tenemos pocos participantes o cuando usamos, escalas para medir, como lo que son escalas para para niveles del dolor, la satisfacción o hasta escalas de síntomas. Muy importante es que en investigaciones y en medicina, ese tipo de coeficiente es muy útil, ya que, pues, no siempre obtenemos datos perfectos y, pues, ese tipo de coeficiente nos da una forma un poquito más flexible de poder analizar las 2 variables y así poderlas comparar para ver si hay una relación entre ellas. Muy bien, entonces, ¿cuándo se usa Spearman? Este coeficiente, es útil a diferencia de otros métodos, ya que este se usa cuando los datos no cumplen, unas condiciones estrictas. Por ejemplo, cuando los valores no siguen una distribución normal o cuando no podemos asumir una relación lineal entre lo que son estas variables. Esto pasa mucho en datos reales, en medicina o en psicología, que estos miden aspectos que no siempre son numéricos exactos, sino que son más como escalas, como el leve, el moderado o el severo. Para ese tipo de información, pues Spearman básicamente funciona muy bien porque pues no se necesitan datos que pues sean numéricos continuos. Otro caso es cuando, el tamaño de la muestra es pequeña y, pues, o los datos provienen de cuestionarios donde la medicina es de manera subjetiva. En situaciones como esta, pues, usar una correlación tradicional, pues, no sería lo más adecuado, sino que Spearman, básicamente, ese tipo de correlación, ofrece un poquito una alternativa un poquito más flexible o más, más directa. Entonces, en general, ese tipo de coeficiente lo usamos cuando queremos analizar, como hemos mencionado anteriormente, si dos variables tienen relación, ¿ok? Pero los datos, pues, no cumplen, pues, los supuestos necesarios para métodos, pues, paramétricos o cuando trabajamos con escalas. Ujú. Y, pues, también cuando trabajamos con rangos en lugar de números exactos. Eso es muy importante en cuando se usa ese tipo de coeficiente. Muy bien, en esta diapositiva les muestro algunos ejemplos de unas variables que pues, son adecuadas para poder utilizar la correlación del coeficiente de Spearman. Recordemos que este coeficiente funciona muy bien cuando los datos se pueden ordenar, es decir,
cuando tenemos niveles, categorías o algunas puntuaciones, sin necesidad de valores exactos, como lo que son los kilos, los centímetros o los segundos. En lugar de eso, manejamos datos como lo que es el bajo, medio, alto o puntuaciones del 1 al 10. Un ejemplo que podemos tener es el nivel de dolor cuando nos reporta algún paciente. Aunque pongamos números del 1 al 10, pues estos números van a representar como una escala subjetiva, no una cantidad exacta. Otro ejemplo es cuando dos personas que dicen tener o reportan que tienen un número de 8 de dolor, pues básicamente pueden sentirlo diferente, pero pues sí podemos ordenar ese valor respecto a otros. Otro ejemplo común es en la satisfacción del paciente. Puede ser baja, media o alta. Aquí pues no hay valores numéricos exactos, pero pues podemos ordenarlos de menor a mayor. Este coeficiente pues toma esas posiciones y pues las compara con los rangos entre esas variables. También podemos usarlo para analizar niveles de ansiedad obtenidos en cuestionarios. También estas escalas pues no siguen una distribución perfecta, sino que suelen tener variaciones individuales, lo que hace que este coeficiente de Sperman sea muy flexible y muy adecuado. Esto mismo ocurre con lo que es la calidad del sueño, que a veces se mide con puntuaciones, como lo que es la mala, regular o buena. Lo importante, básicamente, algo muy importante aquí, es que no es el valor exacto, sino el orden en el que se distribuye. También en estudios clínicos que también se pueden aplicar para evaluar lo que son frecuencias de síntomas, lo que es la ocasional, la moderada o la frecuente, o incluso hasta desempeños académicos clasificados por lo que son por rangos, como lo que es el malo, regular o bueno. Todos esos ejemplos, pues, tienen algo muy en común, es algo muy importante, es que estos datos, pues, se pueden ordenar, que tienen un orden, pero que no necesariamente representan cantidades exactas o numéricas. Por eso este coeficiente, pues, es una alternativa muy útil cuando nosotros trabajamos con una información subjetiva o categórica muy ordenada. En general, pues, este tipo de coeficiente, de Spearman se usa, como hemos mencionado anteriormente, con variables que podemos organizar por niveles o por puntuaciones, y, pues, que no cumplen como estas ciertas condiciones estadísticas estrictas, ujú, como para determinar ese tipo de factores, ¿ok? Entonces, pues, estos ejemplos, pues, como hemos mencionado, pues, muestran cómo podemos aplicarlo en estudios reales dentro de lo que son las ciencias de la salud o en diferentes áreas sociales. Es muy importante tener en cuenta ese tipo de ejemplos. Hola, buenas tardes. Entonces, vamos a seguir con la fórmula de Sperman. Eh, lo que hace la fórmula de Sperman es calcular la fuerza y dirección de la relación monótona. Esta no necesariamente va a tener que ser lineal, no va a ir solo hacia el mismo lado, sino puede ser directa, que bueno, ambas opciones hacia el mismo lado, puede ser indirecta, que no tiene que ir precisamente hacia el mismo lado, que más adelante voy a explicar todo esto, y puede ser nula, que una no tiene nada que ver con la otra. Entonces, entre dos variables, basándonos en sus rangos, no en sus valores originales. Y esta se va a usar cuando los datos no son normales. Asigna rangos cada dato y calcula la diferencia entre los rangos de pares, eleva al cuadrado esas diferencias y aplica la fórmula obteniendo un valor entre -1 y +1 para indicar la correlación fuerte, que vendrá siendo el +1, y la correlación débil, que vendrá siendo el -1. Entonces, siguiendo con el tema anterior y explicando cada variable de la fórmula, comenzamos con que P, este va a ser el coeficiente de correlación de Sperman, que también se puede ver interpretado como RH o RS. Eh, Esto va a tomar valores entre el -1 y el +1, y su interpretación es la siguiente: +1
va a ser la correlación positiva perfecta. En 0 es que no va a haber correlación, o sea, va a ser nula. Y en -1 va a ser una correlación negativa perfecta. Entonces, ahora vamos con lo siguiente de la fórmula, que es la suma de d al cuadrado. Entonces, esta es la suma de los cuadrados de las diferencias entre los rangos de cada par de datos. Vamos a sacar. Entonces, para obtener d, lo que va a hacer es que se van a ordenar los datos de cada variable y se les va a asignar un rango. Se resta el rango de alguna variable menos el rango de la otra. Y entonces, todo esto se va a elevar al cuadrado. Entonces seguimos con las siguientes variables, que n vendría siendo el número total de pares de observación en los números de la muestra. Un ejemplo es que si son 10 personas, entonces n se va a significar 10. Luego el 6, que también lo podemos encontrar en la fórmula, esta va a ser una constante matemática que forma parte del ajuste del cálculo para normalizar el coeficiente. Por último, tenemos al 1, entonces esta va a ser igual a una constante matemática que forma parte del ajuste del cálculo para normalizar el coeficiente. Ahora seguimos con la explicación de la interpretación del coeficiente. Entonces, el coeficiente de correlación siempre va a tomar los valores entre -1 y +1, que van a indicar estos valores. El signo +1 o -1 indica la dirección de la relación, es lo que ya había estado explicando. Entonces, el valor absoluto va a indicar qué tan cerca está del 1 y cuál es la fuerza de la relación que tienen estos valores. Entonces, vamos a tener la correlación positiva. Esto va a ser del 0 al +1. Entonces, ¿qué eso va a significar esta correlación positiva? Significa que a medida de que una variable aumenta, la otra también aumenta, y por consiguiente una disminuye, pues la otra también va a disminuir. Un ejemplo de esto serían, por ejemplo, las horas de estudio. Mientras más horas de estudio tengas, mejor puedes tu calificación. Ahora, otro ejemplo es la edad. Mientras más grande tengas edad, esto refiriéndonos a niños, mayor va a ser tu estatura. Entonces, un niño de 4 años va a estar más chiquito que un niño de 10 años, por ejemplo. Entonces, el +1 es una correlación positiva perfecta. El +0.5 es una correlación positiva moderada. Y cerca del 0 es una correlación positiva débil, pero nunca 0, porque 0 significa que va a ser nula. Y esto, en pocas palabras, es que las variables tienen que ir hacia el mismo sentido para que esto sea una correlación positiva. Entonces, siguiendo, va a ser la correlación negativa, que esta va a ser de 0 a -1. Entonces, lo que se va a significar esto es que al aumentar una variable, la otra se va a ver disminuida. Ejemplos de esto es, por decirlo, el precio. El precio sube de un producto o de algo y el consumo va a ser negativo, o sea, va a disminuir este consumo por el aumento del precio. Aumento del estrés, vamos a tener una calidad de sueño peor. Entonces, una aumenta, la otra disminuye. La intensidad que vamos a tener es igual a la anterior, a la correlación positiva, solo que esta va a ser en menos. -1 es una correlación negativa perfecta, -0.6 es una correlación negativa fuerte, cerca del 0 va a ser una correlación negativa débil. Y como igual que en la correlación positiva, no puede ser 0 porque esta es nula. Entonces, igual como vamos a explicar esto en pocas palabras, vamos a decir que cada variable va hacia un sentido, una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Entonces vamos a tener la correlación nula. ¿Qué se va a significar esto? Es que no va a existir relación alguna entre las variables. Entonces un cambio de una no va a afectar en lo absoluto a la otra. Por ejemplo, mi número de hermanos, mi calificación en matemáticas y mi color de ojos con mi presión arterial. Entonces, los valores va a ser 0, va a ser una correlación nula, y entre 0.1 y +0.1 prácticamente es inexistente.
consistente. Y en pocas palabras podemos explicar esto, es que una variable no tiene nada que ver con la otra y no van a ni disminuirse ni aumentar porque no tienen nada que ver una con la otra. Siguiendo con el tema, traje una tabla, entonces vamos a tener el valor del coeficiente, el tipo de correlación y la interpretación. Entonces vamos a ver que el más uno va a ser una positiva perfecta y ambas van a aumentar juntas. Luego vemos que cero menor que r y menor que más uno va a ser positiva y estas van a ir en el mismo sentido. Luego cero vamos a tener que esta es nula y que no va a tener relación. Luego tenemos que menos uno menor que r menor que cero va a ser negativa, pero en sentido contrario. Su interpretación va a ser esa, sentido contrario. Ahora, por último, tenemos al menos uno va a ser un tipo de correlación negativa perfecta. Esta va a ser opuesta totalmente, o sea, no van a tener nada que ver. Bueno, ahora vamos a hacer una diferencia entre la fórmula de Pearson y la de Sperman y cuándo vamos a utilizar cada una. Entonces, características. La de tipo de variables en la de Pearson son cuantitativas continuas, mientras que en la de Sperman pueden ser ordinarias o cuantitativas. Luego, su tipo de relación, la de Pearson va a ser lineal, mientras que la de Sperman va a ser monótona. El uso de rangos en la de Sperman sí vamos a utilizar y en la de Pearson no vamos a utilizar. Ahora, requiere normalidad, en la de Pearson sí, en la de Sperman no. Sensible a valores atípicos, en la de Pearson es muy alta y en la de Pearson es baja. Ahora, distribución de datos en la de Pearson va a ser normal y en la de Sperman normal o no normal. Luego su nivel de medición, la de Pearson va a ser intervalo o razón, mientras que la de Sperman va a ser ordinal. Y su interpretación va a ser relación directa exacta, mientras que la de Sperman va a ser relación por orden. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar cada uno? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar Sperman? Esto es cuando los datos son ordinales, que están en rangos, no se cumple la normalidad y hay valores atípicos. Entonces la relación es no lineal, pero va a ser monotónica. Ahora, ejemplos. El nivel de satisfacción puede ser bajo, medio, alto. La clasificación socioeconómica o rangos de severidad de una enfermedad. Y ahorita vamos a explicar el de Pearson. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar el de Pearson? Esto cuando los datos son cuantitativos continuos. Existe una relación lineal, los datos tienen distribución normal y no hay valores atípicos importantes. Algunos ejemplos de esto pueden ser el peso y la estatura, la presión arterial y la edad, y por último la temperatura y la frecuencia cardíaca, porque estos sí influyen. Ahora bien, dándole continuidad a lo ya explicado, vamos a poner un ejemplo en el cual aplicaremos el método de correlación de Spearman. En este ejemplo vamos a analizar las horas de estudio y el rendimiento académico. El objetivo, analizar la relación entre el número de horas de estudio semanales y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. La situación que se nos presenta se trata de analizar la relación entre el número de horas de estudio semanales y el rendimiento académico, clasificado en percentiles, de los estudiantes universitarios. Esta situación se nos presentan unos datos de una distribución anormal y el rendimiento se expresa de forma ordinal, por lo que se emplea el método de Spearman. Ahora, cabe señalar que el método de correlación de Spearman se aplica ampliamente en el sector de la salud y ciencias de la salud, cuando se desea evaluar la relación entre dos variables sin asumir que los datos siguen una distribución normal. Es especialmente en contextos clínicos o en contextos de investigación. Muy bien, ahora, dándole continuidad al ejemplo, se nos muestra una tabla donde todos los datos están ordenados.
pero hay que analizar dos cosas. Las dos variables que tenemos, que son las horas de estudio y el rendimiento académico. Las horas de estudio se considera una variable cuantitativa, mientras que el rendimiento académico, que está ordenado por percentiles, se puede clasificar como variable ordinal. Ahora, de estas dos variables que están ordenadas en rangos, vamos a obtener la diferencia de rangos de las dos variables. Esta la vamos a elevar al cuadrado y una sumatoria de todas estas nos va a dar un valor a 5. ¿Pero por qué es importante la sumatoria? Porque con esta sumatoria vamos a poder calcular la correlación de este método. Para finalizar el ejemplo, tenemos que sustituir los datos que obtuvimos anteriormente. Y desarrollando la fórmula obtenemos un coeficiente de relación de 0.86. Este coeficiente indica una correlación monotónica positiva fuerte. Con ello podemos deducir que a mayor horas de estudio aumenta consistentemente el desempeño académico. También podemos concluir que el método de correlación de Spearman fue el indicado, debido a que el método de relación de Pearson no cumple con los parámetros adecuados. Y utilizando este método podemos hacer un análisis más profundo ante los posibles empates y los valores anormales. Y a todo esto podemos determinar que a mayor horas de estudio aumenta también el desempeño académico, pero no se debe de afirmar que este sea el único factor predisponente que mejora el desempeño académico, ya que se deben de tomar otras variables como lo son la motivación, el entorno, los hábitos de estudio, el sueño, el estrés, entre otras. Ahora hablaremos de algunos casos en el que este método es aplicado ampliamente en el sector de la salud. Pero recordemos una vez más que el método de correlación de Spearman es una herramienta estadística fundamental en medicina y nos es especialmente útil para analizar las relaciones entre variables clínicas, biológicas y biosociales, cuando los datos no cumplen supuestos parámetros. Y ahora bien, ¿por qué se aplica este método en el sector de la medicina? Recordemos que en el ámbito médico muchas veces se nos presentan algunos valores que son no perfectos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se presentan de forma lineal o de forma normal. Ahora bien, este método es el método de preferencia por distintas razones. Una de ellas es que no requiere normalidad. ¿Qué quiero decir cuando no requiere normalidad? Que es una prueba no paramétrica. Es decir, muchos datos biológicos no se encuentran dentro de la campana de Gauss. Dentro de estos datos podemos resaltar algunos datos biológicos, como son los niveles de hormonas o incluso la carga viral. Es por ello que este método es el preferido para el análisis de algunos datos. También podemos destacar que es ideal para las variables ordinales. Sabemos que en el sector de la salud algunos datos son clasificados en rangos, como lo son las mediciones de niveles de estrés, niveles de depresión e incluso niveles de dolor. También se podría utilizar en estadios de cáncer que van del 1 al 4. Está diseñado este método para analizar distintos rangos. Este método es resistente también a valores atípicos, es decir, podemos encontrar casos en los que algún paciente se encuentra con valores extremadamente altos o incluso puede llegar a haber valores con valores extraños e incluso pueden llegar a ser muy bajos. Este método es resistente a todos esos valores anormales. Algunos ejemplos prácticos que podemos mencionar en donde se aplica este método destaca la relación entre la gravedad de alguna enfermedad y las variables clínicas. El ejemplo que se nos menciona ahorita es el grado de insuficiencia cardíaca. También destaca en la correlación de escalas clínicas. Ejemplos de ello son la escala de Glasgow,
el pronóstico neurológico, la escala del dolor y el consumo de analgésicos, la investigación epidemiológica. Ejemplo de ello puede ser los niveles de socioeconómicos y la adherencia al tratamiento, los índices de masa corporal y la presión arterial, el número de cigarrillos por día y la función pulmonar, e incluso en estudios de laboratorio clínico. Por ejemplo, se nos menciona la proteína C reactiva y la servidad de la infección, y también la toma de glucosa en ayunos y la creatinina y la tasa de filtrado glomerular, que se estima en algunos pacientes. Y finalmente, dándole conclusión a este tema, vamos a recordar que el método de Spearman es una herramienta estadística de gran utilidad en el ámbito médico, ya que nos permite a nosotros como profesionistas encontrar la relación entre algunas variables de algunos datos que no siguen una distribución normal o que simplemente se expresan en escalas ordinales. Su principal fortaleza radica en que evalúa la relación monotónica entre variables. Esto lo hace sin exigir supuestos estrictos, como ya vimos que ocurre en otros métodos. En medicina, la correlación de Spearman resulta esencialmente valiosa en estudios clínicos, epidemiológicos e investigación en la salud, donde con frecuencia nos encontramos en el análisis de escalas de gravedad, niveles de dolor, estadios de enfermedad o simplemente resultados clínicos subjetivos. Es gracias a este método que es posible identificar las posibles asociaciones entre enfermedad y así, a su vez, encontrar la gravedad y encontrar alguna relación que podría existir entre la gravedad de la enfermedad y la evolución de la misma. Además, el uso adecuado del coeficiente de Spearman fortalece la decisión íntegra de nosotros como profesionistas en buscar la relación óptima para un mejor toma de decisiones a la hora de analizar algunos datos o incluso llevar a cabo el tratamiento de alguna enfermedad. A nombre de mis compañeros que hicieron posible la entrega y realización de este trabajo, damos las gracias por su atención y el tiempo brindado. Muchas gracias.